Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase. ¿Me escuchan sin micrófono? ¿No se escucha bien? Vamos a continuar con la clase de aromáticos. Habíamos dejado en esta diapositiva, si mal no recuerdo, ¿correcto? ¿Sí? Más o menos. Bueno, y yo les dije que en estas estructuras, particularmente en estas, se podía ver muy bien el efecto dador de electrones por resonancia del grupo metoxilo hacia el anillo, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que los grupos que tienen átomos, heteroátomos, unidos al anillo con pares de electrones libres, ejercen dos tipos de efectos sobre el anillo. Un efecto atractor de electrones inductivo y otro efecto donor de electrones por resonancia. Y que en el caso de esos sustituyentes el efecto donor por resonancia era más importante, ¿de acuerdo? Después vimos que los sustituyentes tales como el carbonilo, el ciano, el sulfónico y el nitro también atraen electrones por resonancia. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, ahora les voy a dibujar un par de estructuras. Por ejemplo, como el grupo nitro. Está atrayendo electrones por resonancia, ¿de acuerdo? Esta es una estructura típica que demuestra que el grupo nitro es un fuerte atractor de electrones, ¿de acuerdo? En el cual hay una carga, digamos, positiva sobre el anillo y el grupo nitro se carga negativamente, ¿de acuerdo? El balance de carga de este grupo ahora es -1. Análogamente podemos ver a el grupo ciano como fuerte atractor de electrones, ¿de acuerdo? Y esta es una estructura de resonancia o forma canónica típica que demuestra que el grupo ciano, por efecto de resonancia, es un fuerte atractor de electrones, ¿de acuerdo? El grupo carbaldehído, por ejemplo, en esta forma canónica muestro que el grupo carbaldehído del benzaldehído está atrayendo electrones por efecto de resonancia. Y lo mismo puede ser con un grupo sulfónico, ¿de acuerdo? En el grupo sulfónico van a demostrar que los oxígenos del grupo sulfónico un oxígeno se va a cargar negativamente y va a dejar al anillo con una deficiencia de carga positiva. Bueno, acá vemos el grupo nitro, ¿sí? Que es lo que les contaba. Acá vemos esta tabla que, digamos, es una tabla importante con muchos datos y lo que les dice es divide a todos los sustituyentes
en atractores y donores de electrones. Y hay un límite dado por el hidrógeno que obviamente no aporta ninguna característica electrónica al anillo. Todos los sustituyentes que están por arriba del hidrógeno incrementan la reactividad del benceno frente a la sustitución electrofílica aromática, lo que significa que son grupos donores de electrones hacia el anillo, por efecto inductivo o por efecto de resonancia o por ambos. Mientras que los grupos que están por debajo del hidrógeno son grupos que desactivan el anillo frente a la sustitución electrofílica aromática, lo que significa que retardan la velocidad de la sustitución electrofílica aromática. Fíjense que tenemos por encima del hidrógeno el grupo alquenilo, carbono, hidrógeno, doble enlace, un grupo arilo, un grupo alquilo. Estos grupos donan electrones por efecto inductivo. El grupo oxígeno, carbonilo, el grupo amido, el grupo alcoxilo, el grupo hidroxilo, el grupo dialquilamino, el grupo monoalquilamino y el grupo amino. Son fuertemente activantes, ¿de acuerdo? Y terminé la clase preguntándoles por qué el grupo OH era menos activante que el grupo NH2. ¿Recuerdan que terminé con esa pregunta? ¿Y cuál era la respuesta? Que llegamos a responder eso. Digamos, estos grupos de acá hacia arriba tienen heteroátomos unidos al anillo que tienen pares de electrones libres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, van a activar el anillo por efecto de resonancia. Van a donar electrones al anillo por efecto de resonancia, pero los van a retirar por efecto inductivo negativo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son átomos muy electronegativos. Y entonces, ¿cuál es la respuesta por qué un OH o OR es menos activante que un NH o un NHR o un NR2? Piensen, aquí siempre tienen que pensar. Porque efectivamente el oxígeno, al ser más electronegativo, tiene un efecto inductivo negativo más fuerte que el nitrógeno. Y como los dos efectos, resonancia e inductivo, están compitiendo, en el oxígeno es más fuerte el inductivo que en el nitrógeno. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Después tenemos acá otra serie de los halógenos que están dispuestos, flúor más activante que el cloro, más que el bromo, más que el yodo. Es decir, en estos elementos o estos grupos, ¿qué efectos están involucrados en electrónicos, están involucrados en activar o desactivar el anillo? En este caso, desactivar. Hay dos efectos, digamos, que igualmente están compitiendo. Efecto inductivo, atractor de electrones, y efecto resonante, donor de electrones, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay efecto resonante con los halógenos? Porque obviamente tienen pares de electrones libres que pueden compartir en uniones más que simples, ¿sí? Pero en los halógenos, ¿cuál efecto es el que predomina? ¿El resonante o el inductivo negativo? El inductivo negativo atractor de electrones. Y después tenemos los grupos carbaldehído que les mostré yo, el grupo carbonilo de un cetónico, el grupo de un éster, de un ácido carboxílico, de un cloruro de ácido, de un grupo ciano, fuertemente atractor de electrones, grupo sulfónico, grupo monoalquilamonio, dialquilamonio, trialquilamonio y el grupo nitro, ¿sí? Bueno, acá mostramos los efectos, qué efectos se están mostrando acá.
de estos grupos activantes. Efectos de resonancia que van a donar electrones. El efecto de resonancia es más importante que el efecto inductivo atractor desde el anillo, ¿de acuerdo? Estos grupos, sin embargo, son menos activantes que el grupos NH2 o grupo OR o grupo H. El grupo acetamido o el grupo éster son menos activantes y eso va a tener que ver con esta funcionalidad adicional unida al heteroátomo que retira densidad electrónica o disponibilidad del par de electrones del anillo, ¿sí? La donación de electrones por resonancia hacia el anillo compite con la donación hacia el carbonilo. Es decir, el carbonilo también está retirando densidad electrónica. Estos sustituyentes, en resumen, liberan electrones débilmente. Y los sustituyentes moderadamente activantes son los que señalamos también, grupos alquilos, alquenilos o grupos arilos. Y en estos sustituyentes son débilmente activantes y donan electrones ¿por qué efecto? Un efecto inductivo positivo. Los halógenos eran un caso especial porque a pesar de que disminuyen la velocidad de la sustitución electrofílica aromática respecto del benceno, son grupos desactivantes pero orientadores orto y para. Y son orientadores orto y para justamente por el efecto de resonancia. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Pregunten a... Sí. Bueno, ahora vamos a ver las estructuras, las formas canónicas. En las formas canónicas vos vas a ver que, porque estos halógenos tienen pares de electrones libres, van a poder donarlos por efecto de resonancia hacia el anillo y las posiciones orto y para van a estar especialmente, en las formas canónicas de esas posiciones de sustitución en orto y para, van a estar especialmente estabilizadas. Ya las vamos a ver en las formas canónicas. En la orientación está predominando el efecto de la resonancia y en la reactividad está predominando el efecto de atracción de electrones, ¿sí? En conclusión, vos decís que en cuanto a reactividad predomina el efecto atractor de electrones o efecto inductivo negativo del halógeno. Estos otros sustituyentes de la diapositiva son moderadamente desactivantes. ¿De acuerdo? Entonces todo carbonilo, grupo carbonilo, unido directamente al anillo, va a desactivar al anillo bencénico frente a la sustitución electrofílica aromática. Estos grupos atraen nitro, ciano y sulfónico, retardan la velocidad de sustitución o disminuyen la reactividad del anillo respecto del benceno por dos efectos, efectos de resonancia e inductivo también, ¿de acuerdo? Sin embargo, el grupo trialquilamonio, este grupo se denomina trialquilamonio, no hay efecto de resonancia, solo puede retirar electrones por efecto inductivo negativo, ¿sí? Entonces, estos tres primeros por efecto de resonancia inductivo negativo y este último solo por efecto inductivo negativo. Lo que ya saben de las clases de problemas es que los sustituyentes activantes van a orientar en las posiciones orto y para. Acá tenemos un ejemplo de la bromación del tolueno
y se obtienen mayoritariamente el ortobromotolueno y el parabromotolueno. Algo de meta también se obtiene. La cloración, lo mismo, la cloración del bromobenceno, se obtienen los isómeros sustituidos con el átomo con cloro en orto impara. Este compuesto se denomina acetofenona y la nitración de la acetofenona, por ser este sustituyente atractor de electrones, va a orientar la sustitución en la posición meta, ¿de acuerdo? La nitración con ácido nítrico sulfúrico ocurre en la posición meta del grupo este, que se denomina como este grupo. ¿Cómo se denomina? Acetilo. La bromación del nitrobenceno ocurrirá evidentemente en posición meta, ya que el nitro es fuertemente desactivante y orientador en meta. Ahora vamos a ver por qué esas orientaciones, ¿de acuerdo? Bueno, tomemos el caso del fenol y hagamos todas las sustituciones posibles del fenol en la reacción de nitración. Todos estos van a ser intermediarios de reacción, ¿de acuerdo? Formas canónicas o intermediarios de reacción. Entonces, esta primera fila es la sustitución del fenol en la posición orto, en la posición 2 del fenol. Y son los intermediarios o formas canónicas que ocurren o suceden antes de la desprotonación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, fíjense, esta es una. Todas estas formas canónicas hay que dibujarlas, ¿de acuerdo? En esta forma canónica reside la carga positiva acá. Si el par de electrones baja este enlace simple, forma este enlace doble, la carga reside sobre el oxígeno. Este oxígeno ¿tiene el octeto completo? Sí, este oxígeno tiene el octeto completo. Este también. Todos los oxígenos tienen el octeto completo. ¿Cómo sería el caso de un oxígeno que no tuviera el octeto completo? Está en la diapositiva de la primer clase del teórico. Y es algo así. En esta representación el oxígeno no tiene el octeto completo, ¿de acuerdo? Bueno. Y luego, bueno, hacen que si la sustitución fue en la posición orto, ¿dónde van a residir las cargas? En las posiciones contiguas a la sustitución y en la posición para, ¿de acuerdo? ¿Saben mover los electrones? ¿Movemos los electrones? Bueno, acá me piden mover los electrones y si yo sustituyo la posición 2, evidentemente tengo que dejar la carga positiva primero en la posición contigua, que es la 1, o en la posición 3. Acá está representada la posición 1 con la carga positiva. Si este par de electrones baja este enlace simple, forma un enlace doble y deja la carga positiva sobre este oxígeno, por lo cual estas dos formas canónicas están compensadas. Ahora bien, ¿cómo hago para pasar de esta forma canónica a esta otra? ¿Qué hice? ¿Cómo pasé de esta a esta forma canónica? Este par de electrones de este doble enlace viene a este enlace simple, ¿de acuerdo? Y forma este enlace doble. Y este par de electrones de la unión doble oxígeno-carbono sube a este oxígeno para neutralizarlo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo hice para pasar de esta estructura a esta otra? Simplemente
el par de electrones de este doble enlace vino a este enlace simple, neutralizó la carga y dejó la carga positiva ahí. ¿De acuerdo? Bueno. Luego tenemos una supuesta sustitución en la posición meta del fenol y las cargas positivas van a residir en las posiciones contiguas a la sustitución y en la posición, digamos, para la sustitución. Nuevamente, en la sustitución en para del fenol vamos a obtener estas 4 formas canónicas, ¿de acuerdo? Entonces, si uno compara las formas canónicas de estabilización del intermediario de Wheeland o complejo sigma, las sustituciones en orto y en para están favorecidas por un mayor número de formas canónicas, ¿de acuerdo? Entonces, una especie se estabiliza cuantas más formas canónicas puedo dibujar. Entonces, esa es la explicación por la cual la sustitución del fenol procede mayoritariamente, en este caso la nitración, en las posiciones orto y para. ¿Sí? De todos modos, esta forma canónica y esta están especialmente estabilizadas, sobre todo esta, a la que llamamos semiquinoide, ¿de acuerdo? De todos modos, el fenol es tan reactivo que también van a encontrar sustitución en la posición meta, pero poco. Luego, para llegar al producto, ¿qué paso tengo que hacer? Tengo que perder un protón. Acá tenemos nuevamente un anisol que está muy activado frente a la sustitución electrofílica y las 3 posiciones de sustitución, orto, meta y para. Y lo que es de destacar, todas estas formas canónicas hay que dibujarlas, ¿de acuerdo? Sí. ¿En el examen hay que dibujarla con flechas en movimiento de electrones o eso ahí? Está bueno si haces las flechas, ¿no? Sí, sí. ¿De acuerdo? A ver, si eso les ayuda. ¿Sí? No hay inconveniente. Bueno, vemos que estas formas canónicas extra estabilizan al complejo sigma o intermediario de Wheeland. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el anisol también van a obtener sustituciones en las posiciones orto y para. En el tolueno, obviamente ya no puedo mostrar una forma canónica de estabilización por resonancia porque el metilo del tolueno no tiene pares de electrones libres, ¿de acuerdo? Pero acá puedo mostrar que esta forma y esta van a ejercer un efecto inductivo positivo desde el metilo capaz de neutralizar la carga positiva incipiente del ion areno y estabilizarlo, ¿de acuerdo? Algo importante en la naturaleza es que no hay que concentrar cargas. Las cargas puntuales en la naturaleza están prohibidas. Cuanto mayor concentración de carga, más energética es la especie, ¿de acuerdo? Entonces, la naturaleza lo que trata es de disipar las cargas, ¿de acuerdo? De hacerlas menos puntuales, menos concentradas. Entonces, esta forma canónica hace que la carga positiva esté menos concentrada, ¿de acuerdo? Y por ello, estas 3 formas canónicas, o esta forma en particular, se la considera muy estable, mientras que en la sustitución en meta, el metilo ya está más lejos de la carga, ¿de acuerdo? Entonces su influencia como inductiva positiva no va a ser tan grande como en estas formas, ¿de acuerdo? La orientación en meta, la orientación en meta se da con sustituyentes altamente tomadores de electrones.
todos los sustituyentes, cartel luminoso, ejercen su máxima influencia en las posiciones orto y para, ¿sí? Los sustituyentes activantes activan las orto y para, y los sustituyentes desactivantes desactivan mucho las orto y para. Entonces la máxima influencia está en las posiciones orto y para. Para los sustituyentes tomadores de electrones, como el grupo amonio, planteamos las formas canónicas de la sustitución en orto, en meta y en para. ¿Sí? Entonces, esto es un ejercicio que tienen que hacerlo ustedes en casa y practicarlo una y otra vez en el cuaderno, mover todos los electrones, ¿de acuerdo? Háganlo porque en los exámenes entra, entonces, y hay que ver en dónde se equivoca, entonces la mejor manera es de practicarlo, porque verlo fijo en la diapositiva no alcanza. En esta sustitución en orto de este ion, ¿cómo se denomina? Este ion. ¿Cómo denominamos este ion? Nombre. Anilonio. Este es el ion anilonio, ¿de acuerdo? Anilonio. En la sustitución en la posición orto generamos cargas positivas. ¿Por qué genero carga positiva? A ver. Cuando entra esto. Obviamente porque es el electrófilo, ¿sí? Si está entrando con una carga positiva, en el anillo tiene que quedar una carga positiva. Les dirá, sí, estas estupideces ya las conocemos, pero se equivocan en los exámenes muchas veces. Entonces, si entro un electrófilo, tengo que dibujar un intermediario con carga positiva. Fíjense, este intermediario, esta forma canónica, ¿qué tiene de particular? Hay dos cargas positivas contiguas, es decir, es una forma canónica que la naturaleza no la soportaría esto, ¿de acuerdo? Entonces la podemos tachar. Es sumamente inestable, dos cargas positivas contiguas es algo que la naturaleza no quiere saber nada. En la posición en para, en la sustitución, perdón, en para del ion anilonio, generamos un ion areno o complejo sigma también con una carga positiva en esta posición. Esta posición, ¿recuerdan cómo se llama? Esta. Esta es la posición de la sustitución. Y esta posición, donde estaba el sustituyente original, se llama ipso. ¿De acuerdo? Ipso. Entonces, una carga positiva en la posición ipso es sumamente inestable, ¿sí? Sin embargo, la sustitución en la posición meta no evidencia cargas positivas contiguas, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, practiquen todas estas formas canónicas, hay que practicarlas, ¿de acuerdo? Porque, sobre todo en los promocionales, se les toma este tipo de cosas, ¿sí? Vengan con dudas en las clases de consulta, etc. Este grupo es atractor o donor de electrones, el grupo carbaldehído. ¿Por qué efecto es atractor de electrones o efecto? Efecto mesomérico y también algo de inductivo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué de particular tengo yo en estas estructuras? Aunque no hay dos cargas positivas puntuales contiguas, este carbono es muy deficiente en electrones, ¿de acuerdo? Entonces lo hace muy pobre en electrones porque el oxígeno está retirando todos los electrones a través del doble enlace carbono-oxígeno.
Por lo tanto, este carbono es muy electropositivo. Y teniendo una carga positiva continua, neta, hace que la especie o forma canónica sea sumamente inestable. Por lo tanto, de estas tres formas canónicas voy a tachar con una cruz esta y esta otra, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero hay que dibujarlas, estas formas canónicas. ¿Cómo empiezo a dibujarlas? Bueno, sustituyo acá en orto, dejo una carga positiva en el carbono contiguo en el anillo y después voy moviendo los electrones, ¿sí? Si muevo este par de electrones a este enlace simple, formo el enlace doble, dejo la carga positiva acá. Si muevo, acá faltó un enlace, noten que faltó un enlace acá. Si muevo este par de electrones a este enlace simple, genero un doble enlace acá y dejo la carga positiva ahí, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Hace falta que dibuje los corrimientos electrónicos? ¿Qué pasa si tenemos un anillo con más de un sustituyente? Este es el caso del 1,3-dimetilbenceno o metaxileno con X, metaxileno. Y obviamente esta posición está muy activada frente a la sustitución electrofílica aromática, porque es para a este metilo y orto a este metilo, ¿sí? Esta posición y esta otra, ¿qué pasa? Es la misma, ¿de acuerdo? Esta posición es lo mismo que esta, pero si yo lo escribo así, me ponen una sola flechita, ¿de acuerdo? No me ponen dos flechitas, porque se pregunta por lo general monosustitución, ¿sí? Cuando se pregunta monosustitución, mono sustituye en un solo lugar, ¿de acuerdo? Entonces, por más que haya dos posiciones equivalentes, pongo una sola flechita, ¿sí? En cualquiera de las dos posiciones. Este es el ortometilfenol. Y acá estas dos posiciones ya no son equivalentes, ¿de acuerdo? Porque esta posición es la orto al hidroxilo y esta es la para al hidroxilo, ¿de acuerdo? Como el hidroxilo es el grupo más activante, es el que va a dirigir la sustitución, ¿de acuerdo? Entonces siempre tienen que buscar al grupo que primero digamos, active, sea activante, cuál es el mejor activante, y al haber elegido el mejor activante, luego se fijan dónde puede sustituir ese mejor activante, ¿sí? Este otro grupo es un derivado de acetanilida, ortometoxiacetanilida, y como aquí los dos sustituyentes son muy activantes, uno más que el otro, el metoxilo más que el acetamido, se obtiene una mezcla de productos. Entonces, en esos casos que son ambiguos, no se les va a tomar cosas así. Esto es un caso límite, ¿de acuerdo? Estos son casos más claros, porque estos dos tienen el mismo comportamiento electrónico, y en este caso el hidroxilo es el más activante, ¿sí? Acá vemos un ejercicio en el cual se señala los sitios de la monosustitución electrofílica, es decir, de la cloración. Para nitroanisol, acá, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? El paranitroclorobenceno acá. Si no están de acuerdo, me dicen, o no entienden por qué. La metanitroacetanilida acá. El paraclorotolueno acá.
para-nitroacetofenona acá, el para-fluoriodobenceno acá, y vamos a ir caso por caso, este bifenilo acá y esta benzofenona acá. A ver, en este ejemplo, ¿quedó claro por qué sustituye ahí? En este ejemplo, también, porque el cloro es más activante que el nitro, ¿de acuerdo? Entonces tiene que dirigir la sustitución. En este ejemplo, ¿cuál de los dos es el activante? El grupo este. Por lo tanto, este grupo, al ser muy voluminoso, va a dirigir preferencialmente a la posición para. Cartel luminoso. El grupo acetamido dirige a la posición para. ¿En este caso quedó claro? Igual, porque el metilo es el activante y el cloro es el desactivante, ¿de acuerdo? No hay otro lugar, ¿sí? El que no entienda, levanta la mano. Para nitroacetofenona, obviamente, porque los dos son desactivantes, pero uno es más desactivante que el otro, ¿de acuerdo? El nitro es más desactivante que el acetilo. Fíjense este ejemplo que acá sí tienen que fijarse en ese listado que vimos de los sustituyentes respecto del hidrógeno, y el flúor es más activante que el yodo, ¿de acuerdo? Entonces dirige la sustitución a esta posición. Estos ejemplos son un bifenilo y una benzofenona. Cuando tienen ejemplos así, bifenilos, tienen que fijarse qué anillo está más activado, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál de estos dos anillos está más activado? Es este, ¿sí? ¿Qué grupo es este? Este. ¿Qué grupo es ese? ¿Cuál? Metoxilo, ¿de acuerdo? Está escrito para atrás, pero es el metoxilo. Por lo tanto, este es el anillo activado. Como hay la posición para está bloqueada, va a sustituir a la posición orto. Esta es la benzofenona, pero la benzofenona con un metilo en un anillo. La benzofenona en sí es un compuesto desactivado, ¿de acuerdo? Porque ambos anillos están unidos a un carbonilo que retira densidad electrónica. Pero este anillo tiene la particularidad que tiene un metilo de sustituyente que lo activa. Por lo tanto, tiene que sustituir acá. La posición para está impedida. ¿De acuerdo? Una pregunta, si no tuviera Acá me dicen, si no tuviera el grupo metilo, la pregunta es, si en esta 4' benzofenona no tuviera el grupo metilo acá, ¿dónde sustituiría? Ambos anillos son iguales, ¿de acuerdo? Entonces sustituye meta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué meta? Porque esto está desactivando este anillo y esto está desactivando este anillo. ¿Sí? Bueno, lo de las orientaciones y los efectos, ¿lo entendieron eso? Vamos a ver reacciones. Sí, acá hay una pregunta. Cuando me dicen modas sustituciones, ¿puede haber orto o para o una sola y listo? Y se entiende que hay un isómero activo. Por ejemplo, una activa. Sí, entonces, no. Acá la pregunta que está buena dice, si yo tengo un compuesto que tiene un grupo activante que va a orientar orto y para, y me preguntan la posición de la monosustitución, ¿qué señalo? Bueno, lo conveniente es poner una estructura con la sustitución en orto y otra estructura con la sustitución en para, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo más conveniente. Reacciones de sustitución electrofílicas aromáticas. Vamos a ver toda esta serie de reacciones
que ya las vieron en problemas. No creo que haya mucha diferencia, vamos tal vez a ir un poco más rápido acá, pero me detienen cuando tienen algún inconveniente. La bromación del anillo aromático del benceno ocurre en presencia de un catalizador, bromo en presencia de hierro o tribromuro férrico para dar el bromobenceno. Aquí debajo está ejemplificado cómo se genera el electrófilo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Para anillos que están muy activados, como el fenol o la anilina, directamente hay no se necesita catalizador, no necesito hierro, y bromo en agua provoca la sustitución en ambas posiciones orto y para el hidroxilo, obteniéndose el tribromofenol, el 2,4,6 tribromofenol, ¿sí? Fíjese esta reacción, muy alto rendimiento a temperatura ambiente. No se necesita catalizador, porque el anillo está muy activado, ¿sí? Entonces, catalizador usamos con anillos muy activados. Fíjense cómo funciona esta reacción con anillos muy activados. En realidad, en ausencia del catalizador, la alta densidad electrónica del fenol directamente se acerca al bromo molecular, inmediatamente lo polariza y captura un bromonio. Al hacerlo, genera el intermediario ion areno, y el intermediario ion areno luego se desprotona para generar el dibromo compuesto, que de nuevo repite esta secuencia de reacción para tribromarse, ¿de acuerdo? Es decir, acá, como no hay catalizador, el ion bromonio, como habíamos visto antes, en este caso, no se genera por combinación con el catalizador, porque obviamente no hay, y la alta densidad electrónica del anillo del fenol polariza a la molécula de bromo, capturando un bromonio. Lo mismo para la anilina. Sucede de la misma manera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para los núcleos que están muy activados, como el fenol o la anilina, se obtiene polialogenación. Entonces, para obtener monoalogenación en los núcleos muy reactivos, se pueden usar reactivos especiales u otras combinaciones de reacción. Por ejemplo, si a la anilina la trato con anhídrido acético en piridina, formo la acetanilida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver en la diapositiva siguiente cómo sucede eso. La acetanilida es un orientador en para, como habíamos dicho con el cartel luminoso, ¿sí? Anterior. Orienta para la bromación, pero acá sí utilizo un catalizador, porque la acetanilida no está tan activada como la anilina, ¿sí? Bueno, acá, digamos, no se usó el catalizador, pero bueno, por lo general usamos. La halogenación del tolueno. La halogenación del tolueno, en este caso la cloración cloro y hierro, forma tricloruro férrico, se obtienen los isómeros orto y para. Esta otra secuencia es la halogenación de cadenas laterales, que la vamos a ver en la diapositiva siguiente, y no es una reacción térmica, sino una reacción fotoquímica. Esto importante porque por lo general siempre entra en los exámenes como uno halogena las cadenas laterales, ¿sí? Entonces, si yo quiero halogenar el anillo, voy a usar el anillo del tolueno, voy a usar un catalizador de hierro y cloro. Si quiero halogenar la cadena lateral, es decir, el metilo, voy a utilizar condiciones radicalarias de luz.
¿Sí? Vamos a ver cómo es eso. Esto sucede tanto para la cloración como la bromación. El cloro o el bromo en presencia de luz genera los radicales cloro o bromo respectivamente, ¿de acuerdo? Los radicales cloro lo que van a hacer es arrancar un átomo de hidrógeno. Escuchen que digo átomo de hidrógeno y no digo protón, átomo de hidrógeno del tolueno para formar este radical que, ¿cómo se denomina? Este radical. Bencilo, radical bencilo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Radical bencilo. Y cloruro de hidrógeno, que proviene de la combinación del átomo de cloro con un átomo de hidrógeno. ¿Sí? ¿De dónde es el átomo de hidrógeno? Del metilo del tolueno. El radical bencilo es un radical sumamente estable, ¿de acuerdo? Y es sumamente estable porque acá se ven las formas canónicas de estabilización del radical bencilo. Entonces, acá está el movimiento electrónico, fíjense, del electrón desapareado, fíjense que esta flecha no es una flecha de doble punta, sino de media punta, ¿de acuerdo? ¿Por qué es una flecha de media punta? Porque se mueve solo un electrón, no un par de electrones, ¿de acuerdo? Cuando muevo un par de electrones, cartel luminoso, hago una flecha de punta entera. Cuando muevo un solo electrón, en las reacciones radicalarias, hago una flecha de media punta. Entonces aquí está bien descrito ese movimiento del electrón desapareado que está sobre el metileno. Si el electrón desapareado viene a este enlace, forma un doble enlace carbono-carbono y deja un electrón desapareado en este, y un electrón de este doble enlace viene a este carbono. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Entonces, un electrón de este doble enlace, solo uno, no el par, ¿de acuerdo? Migra a este carbono. Luego, para pasar de esta estructura a esta, un electrón de este doble enlace migra a este enlace simple y forma el enlace doble y deja un electrón desapareado en este carbono. ¿De acuerdo? Y para pasar de esta estructura a esta, ¿cómo está indicado? Un electrón de este doble enlace migra a este enlace simple, forma el enlace doble y queda el electrón desapareado acá. Bueno, entonces el radical bencilo es sumamente estable debido a todas estas formas canónicas. El radical bencilo ahora lo que hace es arrancar un átomo de cloro de la molécula de cloro para generar el cloruro de bencilo, ¿sí? Y dar más radicales cloro. ¿Qué van a hacer estos radicales cloro que sobraron acá? Van a volver acá arriba y van a abstraer un átomo de hidrógeno y así sucesivamente. Entonces estas reacciones radicalarias son muy efectivas y se las denomina reacciones en cadena, ¿de acuerdo? Porque acumulan producto. Es una cadena muy larga que una vez que comienza se propaga, acumula producto y luego termina. Este paso se denomina entonces iniciación. Este paso se denomina propagación y este paso, ¿cuál? La terminación. Entonces, esta es la halogenación de cadenas laterales, ¿de acuerdo? Que es una reacción radicalaria y no es una sustitución electrofílica. Nitración del benceno. En la nitración del benceno debemos generar el electrófilo, que en este caso es el ion nitronio.
El ion nitronio tiene que ser generado por deshidratación del ácido nítrico con ácido sulfúrico concentrado. El ion nitronio es el electrófilo típico porque tiene una carga positiva neta, ¿sí? Entonces, el electrófilo es atacado por el anillo bencénico, la alta densidad electrónica, generando un intermediario que luego desprotona y da origen al nitrobenceno. Aquí está explicado los equilibrios de formación del electrófilo, ¿sí? Entonces la nitración del benceno es muy fácil, ¿de acuerdo? Y todas las nitraciones de los anillos, las nitraciones electrofílicas, van de la misma manera, ¿de acuerdo? Los anillos que están muy activados no necesitan ácido sulfúrico, sino el ácido nítrico diluido solo puede generar el nitro compuesto, ¿de acuerdo? Porque son anillos que están muy activados. No necesito ácido sulfúrico, puedo usar un ácido mucho más débil para generar el electrófilo. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un caso de una parahidroxibenzoico y donde ocurre la nitración. Entonces, la anilina, la nitración de la anilina tiene que tener precauciones, ¿de acuerdo? Porque si yo nitro la anilina, se me va a nitrar en la posición meta con la mezcla sulfúrico-nítrico, ¿sí? Pero ¿cómo puede ser esto si el grupo NH2 es fuertemente activante? Miren el pizarrón. ¿De acuerdo? La anilina con ácido nítrico, ácido sulfúrico, obtengo metanitroanilina o metanitroanilonio. ¿De acuerdo? ¿Por qué es eso? Porque la anilina está protonada y tengo el ion anilonio. Y el grupo amonio es fuertemente desactivante, ¿de acuerdo? Si yo protono la anilina, no tengo más anilina, tengo ion anilonio. El ion anilonio es un compuesto que está muy desactivado frente a la sustitución electrofílica. Entonces, si nitro anilina con ácido nítrico, ácido sulfúrico, obtengo esto. No obtengo ortonitroanilina o nitroanilina. ¿Cómo puedo resolver esa situación? Es decir, ¿cómo puedo obtener solo la paranitroanilina? Bueno, paso por la acetanilida, porque la acetanilida no se va a protonar en el medio de reacción. Y la acetanilida me va a orientar en la posición para. ¿Recuerdan el cartel luminoso? Entonces, si nitro la acetanilida, me va a dar la paranitroacetanilida. Para pasar de esto a la paranitroanilina, puedo usar un medio ácido para remover este grupo. ¿Sí? ¿Pregunta? Podés hacer en varias formas. Por ejemplo, podés utilizar medio ácido, medio básico, podés usar otros reactivos, ¿de acuerdo? Sulfúrico va a dar la reacción. Los nitrobencenos están muy poco activados frente a la sustitución electrofílica. Es difícil nitrar el nitrobenceno, pero se puede lograr. El dinitrobenceno, el 1,3-dinitrobenceno, con los reactivos nitrantes usuales no se puede nitrar, sino que se tiene que usar un electrófilo mucho más poderoso como este, el tetrafluorborato de nitronio, para dar el trinitrobenceno, el 1,3,5-trinitrobenceno.
¿De acuerdo? La sulfonación del benceno ocurre con el electrófilo trióxido de azufre. Entonces, ¿cómo puedo mostrar que el trióxido de azufre es el electrófilo? Bueno, con esta forma canónica veo que el azufre está cargado positivamente, ¿sí? Bueno, acá tenemos el mecanismo. La sulfonación del benceno es una reacción reversible. Quiere decir que cuesta poner un grupo sulfónico al benceno y que se puede remover fácilmente en presencia de agua, por ejemplo, y calentando. Es un mecanismo reversible. Lo tiene acá en esta diapositiva con ácido sulfúrico y trióxido de azufre. Se forma este intermediario y este intermediario se desprotona con la base conjugada, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que resaltar, que la base conjugada del ácido sulfúrico es el sulfato de hidrógeno. El sulfato de hidrógeno es capaz de desprotonar el ion areno, ¿sí? En la bromación del benceno, donde se formaba el ion areno bromado, ¿cómo ocurría la desprotonación? Algo tiene que venir y llevarse al protón, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces tiene que ser una base conjugada. Entonces busquen siempre en la formación del electrófilo cuál es la base conjugada. A ver, vamos a volver a ese mecanismo. Este bien podría ser la base conjugada que abstrae el protón, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces busquen siempre la base conjugada porque es la que va a desprotonar al intermediario. El protón no se va solito, necesita ayuda. A ver, en este otro, por ejemplo, acá. Fíjense, ¿cuál es la base conjugada que me va a desprotonar esto? El ion bromuro, ¿sí? Entonces, en todas estas reacciones tienen que intervenir la base conjugada para el proceso de desprotonación. Un compuesto muy activado como este se puede sulfonar en estas condiciones de reacción y si yo le agrego agua a esta mezcla de reacción, vuelve para los reactivos. Es decir, esto tiene la particularidad de ser un grupo que se puede poner y remover con facilidad. Lo pongo en condiciones anhidras, sulfúricos concentrados, y lo remuevo en condiciones acuosas, ¿sí? Se preguntarán, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve, ya van a ver en los ejercicios, para bloquear algunas posiciones del anillo y que no se sustituyan, ¿de acuerdo? Si ya tengo sustituida esta posición para, el próximo sustituyente va a tener que venir acá, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Y luego lo elimino con agua. Entonces voy a tener un compuesto sustituido con la posición esta y esta libres, ¿de acuerdo? Y sustituido acá. Entonces es una forma de pensar una síntesis, ¿de acuerdo? En cuanto a la alquilación de Friedel-Crafts, la alquilación de Friedel-Crafts es una reacción en la cual se adicionan grupos alquilos, se sustituyen protones por grupos alquilos. Por lo general necesitan un ácido de Lewis y pueden partir de
halogenuros de alquilo y ácidos de Lewis. Son reacciones que sufren reordenamientos muy a menudo porque van a través de intermediarios carbocatiónicos. Y ustedes saben que los intermediarios carbocatiónicos pueden reordenarse y eso da lugar a distintos tipos de alquilaciones del anillo. Entonces, la alquilación de Friedel-Crafts involucra un halogenuro de alquilo y un ácido de Lewis. Ácido de Lewis puede ser el tricloruro de aluminio, el tribromuro de aluminio, el trifluoruro de boro, dicloruro de zinc, etc. Hay muchos. Y halogenuros pueden ser fluoruros, cloruros, bromuros y ioduros. Acá vemos un ejemplo en el cual se utiliza un ácido de Lewis, tricloruro de boro. ¿Alguna pregunta? Tengo que plantear cómo se forma el electrófilo. El electrófilo se tiene que formar por la combinación del ácido de Lewis y el halogenuro de alquilo. En este caso sencillo tenemos el cloruro de etilo, el cloretano y el tricloruro de aluminio como ácido de Lewis, y se forma un complejo tetracloroaluminato de etilo que es capaz de funcionar como un electrófilo. Y en este otro caso tenemos el cloruro de terbutilo o el 2-metil-2-cloropropano, que con tricloruro de aluminio, que es el ácido de Lewis, forma el electrófilo, que es el catión terbutilo, en este caso, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, y acá tenemos la reacción del catión terbutilo, de la reacción de Friedel-Crafts, del cloruro de terbutilo y tricloruro de aluminio, se genera el intermediario, el ion areno correspondiente con todas sus estructuras de resonancia o formas canónicas, donde resta la carga positiva en las posiciones contiguas a la sustitución impara, y luego la desprotonación. Fíjense que la desprotonación viene a partir de, digamos, la base conjugada, o mejor dicho, el contraión del catión terbutilo. ¿Sí? Miren este ejemplo que el halogenuro de alquilo es como si ya estuviera incorporado al anillo, es parte de un apéndice del anillo, ¿de acuerdo? Del anillo bencénico. Cuando estas condiciones suceden, se forma un intermediario en el cual hay una ciclación con el anillo bencénico. Y en este caso vamos a ver en la diapositiva siguiente cómo se forma esa reacción. Es decir, acá tanto el halogenuro de alquilo como el anillo aromático son una misma molécula, ¿sí? Están todos incorporados. Entonces, la reacción hace uso de ambas partes, que con el catalizador tricloruro de aluminio forma este compuesto que se denomina tetralina. Entonces, me van a preguntar, ¿y cómo sé yo dónde, en qué carbono voy a formar la unión carbono-carbono? Entonces, fíjense cuál es la importancia de las reacciones de Friedel-Crafts. La importancia radica en que se forman nuevas uniones carbono-carbono. En la química orgánica eso es de lo más importante, formar nuevas uniones carbono-carbono. Más importante que formar uniones carbono-halógeno, etc. ¿Por qué? Porque construyo compuestos cada vez más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, la formación de nuevas uniones carbono-carbono es de suma importancia. Y aquí vemos el ejemplo de las reacciones de Friedel-Crafts, donde se forma una unión carbono-carbono, ¿de acuerdo? Entonces, es de suma importancia esta reacción. En la diapositiva siguiente está el mecanismo. Pero ahora créanme que da eso.
este es un ejemplo en el cual tanto el benceno como el halogenuro de alquilo están separados y con tricloruro de aluminio me da algo medio extraño también. Debe ser que el tricloruro de aluminio se está complejando tanto con este cloro como con este cloro. Este es otro caso de acilación de Friedel-Crafts que vamos a ver más adelante. Y por último, este otro caso en el cual el ácido de Lewis es directamente el ácido sulfúrico. Y se forma la unión carbono-carbono. Entonces, ¿cómo sucede eso? Bueno, en el ejemplo anterior se forma el complejo entre el apéndice del halogenuro y el tricloruro de aluminio, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Para formar el electrófilo. Y el electrófilo es esto justamente. Entonces, ¿qué le sucede al electrófilo? El electrófilo es atacado por la densidad electrónica elevada del anillo bencénico y forma la unión carbono-carbono, ¿sí? Pero al hacer eso todavía resta un hidrógeno que estaba pegado a este carbono, que es este. Bueno, y así con todos los intermediarios, ¿de acuerdo? Si se formó esta unión, la carga positiva va a residir en los carbonos contiguos a donde se formó, se sustituyó. Los carbonos contiguos son este y el carbono en para. Entonces, este es un carbono, este es otro y este es otro. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? ¿Quién no lo ve esto? ¿O están todos perdidos? ¿No? ¿No se entiende? Entonces, de nuevo, este complejo lo ven, ¿sí? El tricloruro de aluminio se complejó con el apéndice del halogenuro de alquilo que está pegado al anillo. Al hacer eso, como está tan próximo al anillo, la densidad electrónica atacó al electrófilo, como siempre sucede, y formó la nueva unión carbono-carbono. A diferencia de las reacciones anteriores, esta reacción ocurrió en forma intramolecular. Intramolecular significa dentro de la misma molécula. No es intermolecular. Intermolecular quiere decir entre dos moléculas. Intramolecular, dentro de la misma molécula. Entonces, ¿qué hago? Bueno, una vez que forme la unión carbono-carbono incipiente, el ion areno va a distribuir la carga positiva en el intermediario en los carbonos contiguos a la sustitución. Entonces, ¿cuál es la sustitución? Es esta, es este carbono que está sustituido, por lo tanto, la carga tiene que residir ahí, ahí y ahí. Bueno, ¿sí? Y luego viene la desprotonación. Fíjense que acá representé a todas estas formas canónicas con un semicírculo, ¿sí? Eso lo pueden hacer también. Pero lo pueden hacer si escribieron todas las formas canónicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, cuando vos formaste la unión carbono-carbono, el tetracloroaluminato es el contraión, es el que se tiene que llevar el protón. El tetracloroaluminato, cuando se lleva el protón, regenera el cloruro de hidrógeno y el tricloruro de aluminio. En la acilación, bueno, estas reacciones lo que tienen es, como generan carbocationes, pueden reordenarse fácilmente, ¿de acuerdo? Y tienen ejemplos en los problemas donde si yo hago reaccionar el 2-cloropropano con el tricloruro de aluminio y le agrego benceno, obtengo el isopropilbenceno, si tengo el 1-cloropropano, ¿lo visualizan? 1-cloropropano más tricloruro de aluminio más benceno, en vez de formar el N-propilbenceno, formo el isopropilbenceno, ¿sí? Y eso es porque el catión incipiente se reordena, ¿sí?
Eso lo van a ver en problemas. Pero algo que no se reordena es en la acilación de Friedel-Crafts. La acilación de Friedel-Crafts significa, en vez de adicionar un grupo alquilo, adiciono o sustituyo un grupo acilo por el protón. ¿Sí? Debo usar un cloruro de ácido, por ejemplo, en este caso, cloruro de acetilo, con un catalizador tricloruro de aluminio. ¿Cómo genero el electrófilo? El electrófilo se genera con esta secuencia de reacciones y el ion acilio es muy estable, ¿de acuerdo? Entonces, y no se va a reordenar. No se va a reordenar justamente por estas formas canónicas. Esta flecha deberían cambiarla, y no es una doble flecha, sino es una flecha sola de doble punta, ¿sí? Cambien esta flecha, que ahí está equivocado eso. Y se genera este compuesto que ustedes conocen. ¿Cómo puedo reemplazar este carbonilo por un CH2? Si lo vieron en la clase de problemas. Mediante una reducción, ¿sí? Sí, ya sé que son muchas reacciones, pero hay que estudiarlas. Son muchas reacciones, viene todo muy denso, tienen que dedicarle tiempo, ¿de acuerdo? Tiempo a hacer problemas, todos los problemas, consultas, y cada vez son más reacciones. No los quiero asustar, pero es la realidad. El fenol va a orientar en las posiciones orto y para, por lo tanto en la acilación se va a obtener el producto paracetilado y ortoacetilado correspondiente, ¿de acuerdo? El ácido de Lewis sigue siendo el tricloruro de aluminio, pero pueden usar otro. Este era otro ejemplo que yo había puesto en la diapositiva. Oh, no, perdón. Acá. Este ejemplo que lo había mencionado rápidamente. Y dije, bueno, el ácido sulfúrico está funcionando también como un ácido de Lewis ahí. Bueno, efectivamente ese es el caso. El ácido sulfúrico lo que está haciendo, esta es una funcionalidad carboxílica, ¿de acuerdo? Carbono, doble enlace oxígeno, hidroxilo, ¿sí? El ácido sulfúrico concentrado lo que va a hacer es deshidratar a ese carboxílico, esa funcionalidad carboxílica, y generar este ion acilo, ¿sí? Pero este ion acilo está, por decir así, pronto a ser atacado por la alta densidad electrónica del anillo bencénico en una reacción típica de acilación, ¿de acuerdo? Entonces esta es una reacción intramolecular de acilación, ¿sí? Entonces está como todo ya ordenadito para que se forme la unión carbono-carbono intramolecular. Bueno, y al hacerlo genero intermediarios complejos sigma o intermediarios de Wheeland que residen la carga positiva en las posiciones contiguas a la sustitución y la posición para, ¿de acuerdo? Y luego viene la desprotonación. Entonces fíjense que la desprotonación ocurre con la base conjugada, que efectivamente es el sulfato hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué la base conjugada es el sulfato hidrógeno? Porque el sulfúrico, al protonar el carboxílico, formó agua más sulfato hidrógeno, ¿sí o no? Ácido sulfúrico más ácido carboxílico, agua, esto y sulfato hidrógeno.
¿Esto quedó claro o está muy complicado? Tienen que volver a escribirlo, sugerencia, volver a escribirlo, dibujarlo y consultar. ¿De acuerdo a esto? Todo lo tienen que consultar, si no les da. Por eso insisto en que lo tienen que hacer en sus cuadernos para ver que no les sale, ¿m? Y luego consultar. Una pregunta, o sea, ¿dónde termina las estructuras resonantes? Acá me preguntan dónde termina la estructura, dónde está este corchete. No empieza, o sea... ¿A dónde empieza? Ah, empieza acá. Ahí. Yo pensé que empezaba del lado donde está el ácido sulfúrico. ¿O ese es el producto final? Este de acá es el producto final. La secuencia viene así. ¿Sí? Y eso es ensayo y error, ¿de acuerdo? Tienen que ponerse a escribir estructuras en los cuadernos, llenar hojas y hojas y hojas. Hasta tanto no hagan ese ejercicio, no van a saber si saben o no saben. Se denomina autoconocimiento y autoevaluación, ¿de acuerdo? Una reacción que vieron ya en problemas o están por ver en problemas, que estuve en una clase de problemas y ya la vieron, la reacción de Gattermann-Koch es para, como las acilaciones de Friedel-Crafts, solo pongo 2 átomos de carbono, un carbonilo y algo más como mínimo. Para poner un solo átomo de carbono utilizo Gattermann-Koch. Monóxido de carbono, cloruro de hidrógeno, tricloruro de aluminio. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver las reacciones de Sandmeyer, que se denomina de Sandmeyer, y la síntesis de sales de bencén-diazonio. El bencén-diazonio, que está escrito en la diapositiva, es un intermediario de reacción muy útil, ¿de acuerdo? Porque el grupo saliente, en este caso, es el nitrógeno. El nitrógeno, al ser un gas tan estable, hace que esta reacción de que el grupo saliente se vaya sea sumamente eficiente. Es decir, el desplazamiento del nitrógeno en las sales de bencén-diazonio es muy, muy sencillo. ¿De acuerdo? Es una reacción fácil. Por lo tanto, estos intermediarios tienen muchas aplicaciones. Hasta ahora vieron ustedes que el protón era un grupo saliente. Bueno, el nitrógeno también es un grupo saliente. Fíjense, ahora se puede reemplazar este nitrógeno con un nucleófilo débil y dar un producto de sustitución. ¿Cómo se preparan las sales de diazonio? Bueno, con ácido clorhídrico y nitrito de sodio en agua a bajas temperaturas obtenemos el cloruro de bencén-diazonio. Hay toda una secuencia de reacciones que en realidad no la tienen que saber, pero el mecanismo, este mecanismo de formación de el electrófilo sí, porque es la formación del ion nitrosonio. ¿Se acuerdan de la formación del ion nitronio? ¿Cómo se formaba el ion nitronio? Ácido sulfúrico y ácido nítrico forman el ion nitronio, porque el ácido nítrico se deshidrata en presencia de ácido sulfúrico para dar agua y el bisulfato de nitronio. En este caso vemos la formación de otro electrófilo que se llama nitrosonio. ¿De acuerdo? Y de nuevo, el nitrosonio, en vez de usar ácido nítrico, va a usar ácido nitroso. ¿De acuerdo? Y en vez de usar ácido sulfúrico, voy a usar un ácido más débil, que es ácido clorhídrico. Pero la reacción es idéntica. ¿Sí? Nitrito de sodio o ácido nitroso, en presencia de ácido clorhídrico, se protona el ácido nitroso, ¿lo ven? Y luego pierde agua y se forma el ion nitrosonio. ¿Sí?
Entonces, nitrito de sodio y ácido clorhídrico me genera el ion nitrosonio. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hace el ion nitrosonio? Hace toda esta secuencia de reacciones para generar la sal de diazonio. Primero, el ion nitrosonio se adiciona a la anilina, al nitrógeno de la anilina. Entonces, en esta secuencia de reacciones, que si no es necesario que la sepan, pero digamos, el que después quiere entenderla bien pregunta, se genera el ion benzendiazonio. ¿De acuerdo? No hace falta que sepan esta reacción, pero sí que el ion diazonio viene de algún lado, ¿sí? Viene de la formación, del ataque del ion nitrosonio a la anilina. Pero el ion nitrosonio, si se enfrenta a una N-metilanilina, no va a formar la sal de diazonio, sino que va a formar un compuesto que es la nitrosamina. Y estos compuestos se hallan muchas veces en los productos cárnicos y son bastante cancerígenos, ¿de acuerdo? Las nitrosaminas. Entonces las nitrosaminas es el ataque del ion nitrosonio por una alquilanilina, N-alquilanilina, ¿sí? Si tenemos una NN-dialquilanilina, como esta NN-dimetilanilina, el ion nitrosonio no puede atacar el nitrógeno, sino que actúa como un electrófilo cualquiera y ataca el anillo y forma el paranitroso NN-dimetilanilina, ¿sí? Las reacciones de Sandmeyer consisten en reemplazar ese nitrógeno de las sales de benzendiazonio con diferentes grupos y se utilizan, por ejemplo, para reemplazarlo por bromo, bromuro cuproso, para reemplazarlo por cloro, cloruro cuproso, para reemplazarlo por el grupo ciano, cianuro cuproso, ¿sí? Estas reacciones son reacciones radicalarias en realidad, ¿sí? No son reacciones iónicas. Acá tenemos la cloración del etilbenceno que conduce al isómero orto y al para. Si este paraetilanilina, la nitroso con el nitrito de sodio, se forma la sal de benzendiazonio que puedo sustituir con el átomo de cloro. Entonces esta reacción lo que está indicando es que si yo parto de etilbenceno y cloro el etilbenceno, obtengo una mezcla, ¿de acuerdo? Pero si parto de paraetilanilina, nitroso, la paranitronilina con nitrito de sodio y ácido clorhídrico, y hago una reacción de Sandmeyer, obtengo el isómero que yo quise, ¿de acuerdo? Entonces fíjense la importancia de la utilización de estas reacciones de Sandmeyer. En vez de obtener una mezcla, puedo dirigir la reacción a obtener solo un isómero, ¿sí? ¿Quiénes vieron en problemas este tema ya? Bueno. Acá está la fluoración con el tetrafluorborato de sodio de la sal de benzendiazonio, la iodación con yoduro de potasio, ¿sí? Son todas reacciones que tienen en los problemas. El mecanismo es un mecanismo radicalario y acá está la formación del fenol calentando la sal de benzendiazonio en agua. También puedo reemplazar el nitrógeno con un hidrógeno mediante el hipofosfito, el ácido hipofosforoso. Acá está el ácido hipofosforoso que me reemplaza el diazonio por hidrógeno.
Se preguntarán, ¿para qué me sirve esto? Bueno, supónganse que tengo un grupo nitro del que me quiero deshacer en la molécula. Entonces, ¿qué hago? Lo reduzco a amino con hierro, ácido clorhídrico, zinc, ácido clorhídrico o estaño y ácido clorhídrico. Hago la reacción de diazotación y luego la reacción de Sandmeyer con ácido hipofosforoso. Me deshice del grupo nitro. No hay otra manera. Si quisiera, este problema lo tienen en problemas, obtener el 1,3,5 tribromo benceno, si bromo la anilina, se va a tribromar y luego me deshago del grupo amino, ¿de acuerdo? Con una reacción de Sandmeyer. Pero las sales de bencendiazonio también pueden funcionar como electrófilos, ¿de acuerdo? Entonces esta es una reacción en la cual el cloruro de 3-bromo-bencendiazonio actúa como un electrófilo frente al fenol y forma un azobenceno. ¿Para qué sirven esto? Dirán. Bueno, esto es re importante porque es la base de la industria de todas las tinturas, ¿de acuerdo? Las reacciones de copulación, estas reacciones se llaman de copulación. El bencendiazonio actúa como un electrófilo. ¿Hasta aquí hay dudas? Fíjense, acá, entonces la pregunta es, ¿cuándo el bencendiazonio va a actuar como un electrófilo? Se estarán preguntando. ¿Y cuándo va a ser la reacción de Sandmeyer? No sé. Claro, si ustedes ponen el bencendiazonio con cloruro cuproso, bromuro cuproso, cianuro cuproso, ácido hipofosforoso, tetrafluorborato de sodio, agua y calientan, van a sustituir el nitrógeno. Pero si lo ponen frente a un anillo activado que actúe como nucleófilo o de alta densidad electrónica, van a hacer la reacción del azobenceno, ¿de acuerdo? Esta es una reacción que se toma en los exámenes finales, se llama la copulación del naftol con el cloruro de bencendiazonio y forma un colorante rojo intenso, que es un colorante ácido-base. Esta es la reacción del beta-naftol con el cloruro de bencendiazonio y forma este otro compuesto. Estas reacciones se las doy porque aparecen en los exámenes finales y después no saben de dónde las sacamos. Y voy a tomarme 5 minutos más de la hora para terminar con este tema. ¿De acuerdo? Así tienen todo esto y van a descansar y, bueno, relajarse. Hasta ahora vimos las sustituciones electrofílicas aromáticas, ¿de acuerdo? Entonces, en las sustituciones electrofílicas aromáticas se desarrolla ¿qué tipo de intermediario? ¿Cómo se llama el intermediario? Complejo sigma, intermediario de Wieland o ion areno. Esos intermediarios, ¿qué carga, o por lo general, qué densidad de carga o carga tienen? Una carga positiva, que proviene de atacar al electrófilo, que ya viene con una densidad positiva o una carga positiva neta. Pero imagínense, entonces, esas reacciones, ¿con qué funcionan bien? ¿Con anillos aromáticos ricos o pobres en electrones? Con anillos ricos en electrones. Con anillos pobres en electrones, esas reacciones de sustitución electrofílica no funcionan bien. Entonces, la naturaleza cambia los mecanismos de reacción para que esos sustratos que son pobres en electrones, sustratos aromáticos que son pobres en electrones, reaccionen mediante otros mecanismos. Entonces, en vez de ir por el mecanismo de sustitución electrofílica aromática,
van por un mecanismo que se denomina, esto no lo ven en problemas, ¿de acuerdo? Esto es para promocional, final, etc. Van por otro mecanismo que se llama sustitución nucleofílica aromática. Entonces, cartel luminoso. En la sustitución electrofílica aromática, se da con compuestos aromáticos. Escriban porque les va a servir. Si no ahora, en algún momento les va a servir. Compuestos aromáticos deficientes en electrones. Sé que están cansados, pero bueno, ya vamos a terminar. Si están deficientes en electrones esos compuestos aromáticos, ¿con qué es más proclive que reaccionen? ¿Con electrófilos o con nucleófilos? Con nucleófilos. Es mejor que reaccionen con compuestos que tienen densidad electrónica elevada o una carga neta negativa, ¿sí? Entonces es la situación reversa de la sustitución electrofílica, ¿de acuerdo? Es lo contrario. Pero a diferencia de la sustitución electrofílica aromática, ahora el grupo saliente no es un protón, ¿de acuerdo? Sino el grupo saliente tiene que ser una especie que se lleve el exceso de carga. ¿Por qué? Porque entró el nucleófilo, ¿sí? Entonces se tiene que ir algo que retire el exceso de carga. Por lo general, el grupo saliente en la sustitución nucleofílica aromática son los iones halogenuro, cloruro, bromuro, fluoruro, etc. Entonces ahora en vez de retirarse un protón, se retira un halogenuro. ¿Por qué se retira un halogenuro? Porque se tiene que llevar el exceso de carga o par de electrones libres. Entonces fíjense esta reacción. En esta reacción el paracloro nitrobenceno, si yo la tiro, digamos, este compuesto en un medio fuertemente básico, sustituyo el cloro por un hidroxilo. Fíjense que este compuesto está rico o pobre en electrones, el anillo. Pobre en electrones, porque el nitro retira electrones por efecto. ¿Por qué efecto? Inductivos y mesoméricos. El 2,4-dinitroclorobenceno va a ser más o menos rico en electrones que el paracloro nitrobenceno. Aún más deficiente en electrones. Quiere decir que este sustrato va a reaccionar más rápido que este en las mismas condiciones de reacción. Y efectivamente acá necesito un medio más básico y acá un medio menos básico. Y si tengo un anillo bencénico con 3 grupos nitro, va a hacer que la reacción sea mucho más fácil. ¿Pero qué reacción? La reacción de sustitución nucleofílica aromática, en donde reemplazo el cloruro por, en este caso, el hidroxilo. Fíjense cómo funciona la reacción. El compuesto aromático deficiente en electrones ahora se enfrenta con el nucleófilo. Entonces, el nucleófilo va a atacar ese compuesto. ¿Por qué es ahora el nucleófilo que ataca al anillo? Porque es al revés que antes. ¿Por qué el nucleófilo va a atacar al anillo? Porque el anillo está muy pobre en electrones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces hay una deficiencia de carga importante que la va a proveer el nucleófilo. Si hace eso, entonces tiene que introducir en la forma canónica una carga negativa neta, ¿de acuerdo? Antes, en la electrofílica, ¿cómo se desarrollaba el intermediario? Distribuyendo carga positiva, pero ahora distribuye una carga negativa. ¿Por qué? O sea,
Porque vino el nucleófilo con su par de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer eso, introdujo una carga negativa. Entonces, la carga negativa, el nucleófilo es el I menos. El I menos se sustituyó en esta posición que se denomina ipso y generó todos estos intermediarios que se denominan ahora Meitzenheimer, M-E-I-S-S-H-E-I-M-E-R. M-E-I-S-S-E-N-H-E-I-R. Fíjense, sustituyó en la posición ipso, ya estoy por terminar, así que tolérenme unos minutos más. Sustituyó en la posición ipso. ¿Por qué sustituyó en esa posición? Porque es el halogenuro que se va a tener que ir, ¿de acuerdo? Entonces dejó una carga negativa en las posiciones contiguas a la sustitución y en la posición para, ¿sí? Al hacerlo, entonces esta carga negativa tiene que resonar en el anillo. Entonces todas estas son contribuciones o formas canónicas del intermediario de Meitzenheimer. Fíjense, si la carga negativa o el par de electrones libres de ahí viene a este enlace simple, carbono-carbono, genera el doble enlace carbono-carbono, ¿sí? Pero ahora, el par de electrones de este enlace doble, carbono-carbono, viene a este carbono para generar la carga negativa, ¿sí o no? ¿Y ahora qué sucede? Para ir de esta estructura a esta, ¿qué pasa? Para ir de esta estructura a esta, el par de electrones que está sobre este carbono va a formar parte de la unión doble carbono-carbono, ¿de acuerdo? ¿Y dónde va a quedar la carga negativa? Sobre este oxígeno, ¿sí? Y para ir de esta estructura a esta, ¿qué pasa? Ahora tiene que seguir el camino de las flechas rojas, ¿sí? Entonces, este camino de las flechas rojas indica el movimiento de electrones, ¿sí? Y ya terminando, acá está ejemplificado ese movimiento de electrones con las flechas de punta entera. Y acá tenemos dos ejemplos más del parafluornitrobenceno con metóxido de sodio para dar el paranitроanisol. Es decir, acá el grupo saliente, ¿cuál fue? No, no fue el flúor, el fluoruro, ¿de acuerdo? El fluoruro que se llevó el par de electrones, si no queda la carga negativa. Acá el grupo saliente, ¿cuál fue? El bromuro, ¿de acuerdo? Y el nucleófilo acá, el metóxido, y acá este compuesto que es básico. Bueno, ya terminó el tormento diario. Lo que les pido es que todas estas estructuras resonantes las vuelvan a hacer en un papel, escribiéndolas todas, ¿de acuerdo? Y las que no les sale, vayan y pregunten, ¿de acuerdo? Es un buen ejercicio de autoevaluación para saber qué es lo que saben y qué es lo que no saben. La fecha del promocional es el viernes de la semana de promocional a las 14.